Hola, en este episodio vamos a analizar qué tan cerca estuvo realmente la Luftwaffe de haber ganado la batalla en los cielos de Inglaterra. En el verano de 1940, Alemania había logrado una gran victoria frente a las tropas aliadas, pero esta pudo haber sido mucho más aplastante si la bolsa de Dunkerque hubiese sido totalmente reducida. Las razones que permitieron esto será materia de otro episodio, pero ciertamente los 350.000 soldados evacuados, ejército que hubiese demorado por lo menos un año en ser reemplazado, fue una de las razones que animó a Churchill a seguir luchando. Otra razón que animó a Churchill a seguir la lucha fue la eficacia de la Royal Air Force en el rescate de la bolsa. La RAF derribó 240 aviones alemanes y perdió 177. Esto demostró algo que se repetiría en la batalla de Inglaterra. La RAF tendría ventaja sobre la Luftwaffe si su aviación de caza estaba más cerca del campo de batalla que la alemana. Hitler se vio en la situación inesperada de que todos los países que le habían declarado la guerra habían capitulado, menos el Reino Unido. Trató por diferentes medios de lograr una paz aceptable para poder dedicarse a su mayor anhelo, el Lebensraum o expansión del Reich hacia el este. El ataque de la Armada Británica el 3 de julio de 1940 a la flota francesa ubicada en Argelia para que el gobierno de Vichy no la pueda poner al servicio del Reich, matando a 1.297 marineros franceses e hiriendo a 2.000, dejó claro a Hitler que Churchill no aceptaría ninguna oferta de paz. Es así como se llegó a pensar en atacar directamente al Reino Unido mediante la Operación León Marino. Pero una invasión alemana en esos momentos y en esa coyuntura era un suicidio, pues sería barrida en el canal por la Armada y la aviación británicas. Era por lo tanto prioritario que la Luftwaffe eliminara a la RAF y luego, dominando el cielo, podría dar cobertura a una invasión. La Luftwaffe se puso en marcha dando inicio a la batalla de Inglaterra. Alemania partió con una gran desventaja que se vio con claridad en los 4 meses siguientes, que fueron los más álgidos de la batalla de Inglaterra. A mediados de los años 30 hubo cierto interés en la construcción de bombarderos de largo radio de acción y Junkers presentó un interesante prototipo, el cuatrimotor JU-90, con más de 3.000 kilómetros de autonomía y capacidad para transportar 2 toneladas de bombas. Pero nunca se llegó a construir porque Goering prefirió favorecer la construcción de los bimotores JU-80 y 8, ya que se podían construir 5 de estos por cada uno de los JU-90. Por esta razón, ante la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe solo disponía de bombarderos medios que apenas podían alcanzar la mitad sur del Reino Unido, lanzar 1 tonelada de bombas y tratar de escapar de los cazas británicos, ante los cuales estos bombarderos eran muy vulnerables por su escaso armamento. Esa debilidad los obligaba a operar acompañados de caza, pero los Bf-109 alemanes, competitivos con los Spitfire y los Hurricane británicos, tenían un radio de acción tan limitado que solo podían protegerles en las misiones más próximas. El caza alemán de largo radio de acción, el ME Bf-110, resultó muy inferior en el combate a los cazas ingleses. De cualquier forma, el sacrificio de la Luftwaffe hubiera podido tener alguna posibilidad de éxito si se hubieran manejado adecuadamente y respetado los planes originalmente trazados, es decir, la destrucción de las fuerzas aéreas británicas y lograr el dominio del cielo británico. Algunas fuentes indican que, al inicio de la batalla de Inglaterra, los alemanes tenían 869 cazas ME-109, 268 cazas MBF-110, 969 bombarderos medios y 336 Stuka, y sus plantillas de vuelo contaban con 3.000 pilotos perfectamente entrenados. Pese a las limitaciones expuestas, esa aviación sería muy superior a la británica, que solo dispondría de 620 cazas y 1.250 pilotos bien adiestrados. En las primeras semanas de la batalla sobre el sur de Inglaterra, los británicos lograron una ventaja que puede parecer abrumadora, pero que también resulta ser engañosa. Derribaron 786 aviones y perdieron 478 cazas. Pero la jefatura de caza se mostraba pesimista porque sus instalaciones estaban destrozadas y solo le quedaban 1 millar de pilotos. Otro mes con pérdidas similares podría haber terminado con la aviación de la caza británica y con sus instalaciones en el sur del país. Para el Air Chief Marshal Keith Park, a comienzos de septiembre de 1940, los alemanes estuvieron a punto de ganar la batalla de Inglaterra. Según Park, los daños severos ocasionados por los bombardeos habían comenzado a debilitar peligrosamente la defensa aérea de su zona. Y entonces ocurrió un hecho fortuito que lo cambió todo aparentemente.
Algunos aviones alemanes, despistados por el mal tiempo, soltaron sus bombas sobre Londres. Churchill replicó bombardeando Berlín, algo insignificante, pero Hitler perdió la compostura y objetividad y ordenó atacar Londres. Fueron 57 días de bombardeos que soportó la capital británica, en los cuales millares de personas resultaron muertas y heridas y la ciudad quedó cubierta de escombros, pero eso habría dado respiro a los cazas británicos y a sus instalaciones. A finales de octubre, las fuerzas aéreas estaban equilibradas, lo que, dado el escenario de combate, otorgaba una enorme ventaja a los que combatían en casa. Este cambio absurdo de estrategia llevó al resultado de que el sacrificio de la Luftwaffe logró resultados decepcionantes. Causó importantes destrucciones en las ciudades y millares de víctimas civiles, pero no consiguió neutralizar ni a la aviación, ni a la marina, ni a la industria británica. Esta es la versión que mayoritariamente se ha descrito en los libros de historia, pero estudios recientes sugieren que, en realidad, la victoria de la RAF sobre la Luftwaffe no fue realmente por tan estrecho margen. Es cierto que la Luftwaffe venía con la moral alta luego de grandes victorias en Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, sufriendo solo un revés en Dunkerque. Pero en el caso de Inglaterra, las opciones de la Luftwaffe eran más bien limitadas. Para empezar, la Luftwaffe estaba pensada y organizada para actuar en el campo de batalla, desorganizando y destruyendo las fuerzas terrestres enemigas en el transcurso de una guerra conducida en tiempo rápido. Para muchos de los aviadores alemanes, atacar el tejido económico del enemigo requería de movilización de importantes recursos en pos de resultados inciertos o a un plazo demasiado largo. Además, como ya hemos señalado, la industria alemana optaba por la producción de bombarderos medianos, más fáciles de construir y más baratos que los bombarderos estratégicos de mayor autonomía. Y como también hemos indicado, el único caza eficaz de la Luftwaffe superior al Spitfire y al Hurricane era el Bf-109, que tenía un pobre rango de acción si quería escoltar a los bombarderos hasta el centro de Inglaterra. La Luftwaffe era una fuerza aérea táctica y no estratégica. Por otro lado, la planificación alemana no fue idónea. Se escogían los blancos a atacar en forma aislada y desordenada. Se seleccionaban blancos de categorías muy diferentes como puertos, industrias, infraestructuras de transporte o aeródromos. A falta de una visión estratégica coherente, parecía que lo único importante era atacar. Por el contrario, en el lado británico las directivas eran muy claras. El problema estratégico del Reino Unido era mantener la vida económica y la moral de la nación. En ese sentido, el objetivo era reducir el nivel de los ataques a límites aceptables. Eso necesariamente implicaba el reemplazo de las pérdidas humanas y de aviones a una escala sustancial. El Fighter Command, por tanto, tenía claro que lo suyo era librar una batalla de desgaste en el cielo y en las fábricas de producción. El Command contaba con el sistema de defensa aérea más moderno de la época. Las flamantes estaciones de radares proporcionaban información táctica esencial sobre las incursiones que sobrevolaban el canal o el Mar del Norte. Eran 34 estaciones que se extendían desde Scapa Flow, base de la Royal Navy en el norte de Escocia, hasta Gales. Los datos recopilados se transmitían por cables subterráneos y se complementaban con los más de 30.000 centinelas apostados en las costas británicas. Este preciso sistema de detección del enemigo permitía utilizar los recursos propios de manera muy eficiente. La RAF no se veía obligada a mantener patrullas inútiles dando vueltas por todo su territorio a la espera de incursiones improbables, cuyo único resultado era agotar a los hombres y el potencial de los aviones. Las unidades designadas por el jefe de cada sector despegaban solo cuando hacía falta y en principio contaban con la ventaja táctica de ser guiadas para interceptar a los aviones alemanes. Otro problema de la Luftwaffe fue que no tuvo una opción definida de ataque. Primero arremetió contra los convoyes marítimos, las instalaciones portuarias y mantuvo bajo presión a la RAF, atrayendo a los cazas británicos hacia combates aéreos mortales. Pero no se termina de comprometer a fondo con una estrategia que pudo haber dado resultados satisfactorios. Luego de las campañas de mayo y junio se dedica a recuperar su potencial perdido. Por su parte, los británicos no deseaban derrochar sus recursos en el canal antes de que empiece la parte vital de la batalla, pero igual sufren presiones propias de defender los convoyes sufriendo ciertas pérdidas. Al final, esta primera fase de la batalla fue poco decisiva e incluso resultó ligeramente favorable para los británicos. El 12 de agosto, los alemanes pasan a un plan con mayor determinación. El primer objetivo de los ataques son las estaciones de radar de Kent, de Sussex y de la isla de Wight.
Solo esta resultó dañada seriamente, a pesar de lo cual siguió funcionando. Estos resultados tan decepcionantes llevó a los alemanes a dejar de atacar estos objetivos. Entonces comenzaron las incursiones contra el sudeste de Inglaterra. Se comenzó, además, a atacar centros industriales como Bristol o Liverpool. Kesselring se ocupaba de atacar los aeródromos, base de los aviones de caza británicos, que eran destruidos en tierra o se veían obligados a despegar y combatir. Esta estrategia estaba dando resultado aparentemente. Entonces, ¿por qué los alemanes cambiaron de estrategia el 7 de septiembre y cesaron sus ataques contra los campos de aviación? ¿Se equivocaron sobre el verdadero estado de la RAF? La inteligencia de la Luftwaffe pensó que la RAF había perdido el 50% de sus aviones. En ese contexto, Kesselring presionaba para dar el golpe de gracia bombardeando Londres, sosteniendo que el comando británico replegaría sus casas al norte para defender la capital y que solo un duro ataque contra la capital haría que los británicos pongan en juego sus últimas fuerzas. Los alemanes pensaron que, para comienzo de septiembre, la RAF solo tenía 100 cazas operativos. Sperle no era tan optimista y pensaba que la RAF aún tendría 1 millar de aviones. Goering no creía que bombardear Londres quebraría realmente la moral de la población civil. Al final la decisión la tomó Hitler, y si bien en algo influyeron los bombardeos de la RAF sobre Berlín el 24 de agosto de 1940, esta no fue la razón principal de la decisión. Todo parece indicar que Hitler quería dar un golpe mortal como sucedió en Rotterdam. No había tiempo, pues si la batalla de Inglaterra se prolongaba más tiempo, León Marino no podría realizarse ese año. Entre el 7 de septiembre y el 31 de octubre de 1940 se desarrolla la tercera fase de la batalla. Al principio, los británicos se sorprendieron por el cambio de estrategia alemana, pero nuevamente su sistema defensivo funcionó a la perfección. Aprovecharon que los Bf-109 incursionaban más profundamente en territorio inglés y que por eso disponían de menos autonomía para los combates aéreos. La RAF empleó la estrategia de atacar a los bombarderos alemanes utilizando nutridos grupos de caza, causando graves bajas a los teutones. El 12 de octubre, Hitler no tiene más remedio que aplazar León Marino. La RAF no había sido vencida. La batalla se transforma en un blitz, en un asedio. Los alemanes comienzan a bombardear de noche. Pero concentrar los ataques sobre Londres le costó realmente la victoria a la Luftwaffe. Es difícil asegurarlo. La derrota alemana parece tener causas más estructurales. De entrada, la Luftwaffe tenía pocas probabilidades de ganar. Pensaron que para prevalecer debían acabar con los Spitfires y los Hurricanes. No analizaron seriamente opciones más eficaces. Si bien los alemanes atacaron los aeródromos ingleses, no se centraron en las salas de operaciones por donde transcurría la información y las instrucciones esenciales de los británicos. Los alemanes debieron haber obstaculizado el funcionamiento de las bases británicas con ataques recurrentes que tuvieran como objetivo específico las salas de operaciones y los cables de comunicación desde el aire. El tardío ataque a las fábricas de producción de aviones de caza es otro ejemplo de la falta de perspectiva de los alemanes. La primera ofensiva contra las fábricas de producción de Spitfires se produjo más de 2 meses después de iniciar la batalla. La última causa estructural que explica el triunfo de la RAF fue la superioridad británica en el campo de la logística y la movilización de los pilotos. Los británicos reemplazaban los aviones perdidos mucho más rápido que los alemanes, en parte porque reparaban los que podían repararse muy rápido, a diferencia de los alemanes. La organización alemana estaba pensada para una guerra corta y librada cerca del Reich. Los alemanes además tuvieron un tardío esfuerzo de movilización que les impidió producir aviones de caza con la rapidez que se necesitaba para suplir las pérdidas, a diferencia de los británicos. Por otro lado, los británicos también lograron suplir más rápidos a los pilotos perdidos, en parte porque los que sobrevivían, a diferencia de los alemanes, caían en suelo propio y podían volver a combatir. También hubo muchos voluntarios polacos y checos. También se utilizaron pilotos de otras ramas que, en esos momentos, no eran tan necesitadas como pilotos de bombarderos. Para el mes de julio, los británicos tenían 300 pilotos más que los alemanes, 500 más en agosto y 700 más en septiembre. Pero más allá de la derrota alemana en esta batalla, hay otros elementos graves a considerar. Alemania había perdido, desde junio hasta finales de octubre de 1940, 1.733 aviones de todo tipo, mientras que el Reino Unido perdió 915 cazas fundamentalmente. Pero si bien las pérdidas materiales alemanas eran importantes, estas serían reemplazadas por su industria en el tiempo, a diferencia de los pilotos que perdió. 1.500 pilotos y 4.000 tripulantes avesados habían muerto, estaban heridos o eran prisioneros en el Reino Unido. Las bajas británicas, que eran poco más de la mitad,
no alcanzaban a la cuarta parte en pilotos, pues los que no perecían en el derribo podían volver a pilotear días después. Es decir, la caza alemana, muy superior a la británica en el continente europeo al principio de la guerra, había perdido la ventaja y no la recuperaría más. Más allá de la batalla de Inglaterra en sí, esto afectaría el desempeño de la Luftwaffe en los distintos frentes a lo largo de toda la guerra. Como conclusión, podemos afirmar que Alemania no estuvo tan cerca de la victoria como algunos dicen. La Luftwaffe fue conducida a una campaña de desgaste por un adversario preparado, al que no conocía lo suficiente y que era superior en recursos logísticos y estaba a la altura en recursos humanos. Es importante destacar que, en agosto de 1940, el Servicio de Inteligencia británico pensaba que los alemanes disponían de 5.800 aviones en línea y en realidad solo contaban con 3.051, de los cuales apenas 2.054 estaban operativos. Así que los británicos creían estar enfrentando al doble de la Luftwaffe, lo cual los condujo a actuar en el sentido correcto. Por el contrario, Goering pensaba enfrentarse a la mitad del adversario, lo cual, por momentos, lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Pero hay un punto final. En la ofensiva aérea de los aliados sobre Alemania desde 1942 a 1945, los aliados recién pudieron sacar a la Luftwaffe de los cielos alemanes en la primavera de 1944, lo que demostraba de que, a pesar de la superioridad aliada, neutralizar a una fuerza enemiga en su propio territorio no es tarea fácil, y la Luftwaffe en 1940 tenía que lograr ese objetivo en solo 2 meses, algo realmente inviable. Muchas gracias.